Ignacio Merino y su legado cultural a Piura y al Perú. Ignacio Merino nació en Piura en 1817 en el seno de una familia aristocrática trujillana. Cuando nació Merino, Piura era pequeña pero con destacada población en la Intendencia de Trujillo, jurisdicción que abarcaba las actuales regiones de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y parte de Amazonas. Aunque su población apenas llegaba a los 7.000 habitantes, la ciudad era al mismo tiempo un punto clave dentro de las rutas comerciales que unían el norte del Perú con el sur del actual Ecuador. Rodeada de dunas, soportaba eventualmente tanto las arremetidas de la arena que invadían sus calles, como las del río, cuyas crecidas causaban daños a la población. Parte de la fama de Piura descansaba en su clima, descrito a fines del siglo XVIII como de los más saludables y deliciosos de todos cuantos se conocen a costa o tierras bajas del Perú. Sus aires son los más puros, sus aguas las más delicadas, su cielo sumamente despejado, y tanto que es el país escogido para convalecer los enfermos. Pese a su importante papel en el comercio regional, al que contribuía con cebos, jabones y pieles, Piura era en aquel momento un lugar poco propicio para el desarrollo de toda actividad artística. Apenas si contaba con pintores y las obras de estos difícilmente podían competir con las que traían de Quito, convertido en uno de los principales centros artesanales del área andina. Merino viajó a muy temprana edad, con tan solo 7 años, a París. En París define su vocación de pintor intelectual y cosmopolita, siguiendo el ideal de las academias europeas. Fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que dieron a conocer su nombre junto con el de Perú en los prestigiosos salones oficiales de París. Por entonces, la capital francesa era considerada centro indiscutido de las artes, en medio de un proceso creciente de globalización de la cultura. La enorme fama alcanzada por nuestro pintor, dentro y fuera de las fronteras nacionales, dio lugar a semblanzas biográficas por lo general fantasiosas que solían entremezclar la información fidedigna con alguno de los tópicos forjados por la sensibilidad romántica, en torno a la personalidad del artista como individuo singular, tocado por las virtudes del genio creador. Merino se convirtió en una figura clave para entender las transformaciones que experimentó nuestro país tras la independencia. Dejar atrás la herencia colonial para adoptar los patrones más prestigiosos de la cultura europea no solo significaba superar enormes distancias geográficas, sino también mentales. No debe olvidarse que, hasta la generación anterior a Merino, la pintura producida en el país cumplía funciones distintas. Por lo general, era concebida como una actividad artesanal, al servicio de la religión o del poder político. Al convertirse en un refinado pintor intelectual, reconocido en los salones franceses, el piurano encarnaba una ruptura radical frente a ese pasado, de manera que sus contemporáneos percibieron con claridad que la gran pintura en el Perú nacía con él y que iba a adquirir continuidad a través de la generación de artistas locales que siguieron su ejemplo. Marcó el inicio de una nueva manera de entender la pintura en el Perú, como ningún otro de sus contemporáneos. Al regresar al Perú en 1838, dirigió la Escuela Pública de Dibujo de Lima, desde donde fomentó esta nueva concepción estética entre sus alumnos. Durante los 12 años de su estadía en Lima, influyó de forma decisiva en los pintores de su época, marcando un precedente en el desarrollo de la pintura en el Perú. Ignacio Merino pudo encarnar para sus discípulos la imagen del artista ideal, un hombre de mundo, ilustrado y rico, cuya formación debía todo a su conocimiento de la cultura europea.
A partir de este ejemplo, muchos jóvenes de la élite local se reafirmaron en la posibilidad de escoger la pintura como la actividad central de sus vidas. Francisco Lazo fue el primero, y luego le seguirían Luis Montero y Francisco Macías, todos los cuales tendrían carreras destacadas luego de trasladarse a Europa en los años siguientes. De esta manera, Merino daba forma a la primera generación de pintores que rompería el antiguo aislamiento del arte peruano, ubicando al país dentro de la escena internacional. Al regresar a Europa en 1850, se dedica a pintar temas inspirados en las obras clásicas de la literatura de William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Walter Scott, etc., denotando así su inclinación por temas románticos y de carácter histórico y dramático. Ignacio Merino nos deja pinturas inspiradas en los sucesos de la vida de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, el emperador Carlos V y personajes de Hamlet. De esta época es su cuadro Colón y los doctores de Salamanca, conservado en Lima, fue comprado durante el gobierno del presidente Balta. Por este cuadro obtiene la tercera medalla de honor en la Exposición de Bellas Artes de París. En esta segunda etapa en Europa, Ignacio Merino produce sus obras más apreciadas. Por su destacada labor, el Congreso peruano le otorgó la medalla de oro el 26 de noviembre de 1868. En sus últimos años cultivó un estilo que parecía evocar a la escuela holandesa, pintando retratos de ancianos y rostros como la loca, que parece ser Nina Guerin, su aparente compañera, quien también parece estar presente en la pintura El collar de perlas. Su taller, ubicado en la Rue La Clichy número 1, fue el testigo de sus creaciones y de sus evocaciones sobre Piura. Ignacio Merino nunca se olvidó de su tierra natal, porque las huellas de esos primeros años de la luz de la vida se quedan marcados para siempre en cualquier ser humano que ama su tierra y sobre todo si tiene el alma cargada de sensibilidad como la tuvo Merino. Merino testó el 16 de febrero ante el cónsul del Perú, en su domicilio del Boulevard Clichy número 1. Aproximadamente un mes antes de su fallecimiento, expresó haber nacido en San Miguel de Piura y declaró ser soltero, sin hijos, sin ascendientes ni descendientes. Asimismo, nombró como albacea a su amigo Juan Sescau, un comerciante que cumplió totalmente la voluntad del pintor, tal como se expresa en el mencionado documento. Ignacio Merino murió el 17 de marzo de 1876 en París. Tenía 59 años de edad. El deceso se produjo como consecuencia de una afección pulmonar. Sus restos fueron depositados en el cementerio Père Lachaise, que resultaba el más antiguo y prestigioso de la capital francesa. Por su testamento sabemos que legó al pueblo de San Miguel de Piura, cuna de su nacimiento, todo lo que poseía para obras públicas y al mismo tiempo revocó todo documento dado con anterioridad sobre el destino de sus bienes. Pidió también la confección de una máscara de plata que dijera Merino de Sescau. En el testamento se destinó dinero para la construcción de una pileta, pero esto no se cumplió en Piura. Ignoramos las causas, considerándose esto como una deuda de los piuranos al pintor. En Piura, con el legado de Merino, se construyó la verja que circundaba la Estatua de la Libertad en la Plaza de Armas y se construyó un puente de madera sobre el río Piura, solucionándose una necesidad apremiante, que sin embargo duró poco, pues fue destruido por la correntada que se experimentó como consecuencia de las diluviales lluvias en 1891. A la entonces iglesia matriz, hoy catedral, se le dotó de una pila de mármol para bautizos y algunos muebles, y se supone que parte del dinero se utilizó para el monumento del pintor. Sus pinturas de San Martín de Porres y de la Virgen María están en la Catedral de Piura, de modo que los piuranos apreciamos en nuestra Basílica Catedral
Estas obras pictóricas que representan al Santo Moreno en uno de sus milagros y a la Madre de Dios. Sin embargo, la fortuna de Merino fue cuantiosa y se asegura que es posible que otras obras más se hayan ejecutado con fondo de legado, obras que alguna vez serán reveladas por los estudiosos de la historia de Piura. Merino marcó un punto de quiebre real frente a las antiguas tradiciones artísticas virreinales, debido a lo cual es considerado el primer gran maestro de la pintura peruana. Con su legado testamentario, el pintor piurano sentó las bases de lo que tiempo después sería la Pinacoteca Municipal de Lima, que lleva su nombre. Desde su inauguración oficial en mayo de 1925, esta institución constituye una de las colecciones de pintura republicana más valiosas del Perú. Merino nunca se olvidó de Piura, así lo demuestra su legado, tanto para Piura como para el Perú. Un hombre como Ignacio Merino, uno de los más grandes pintores clásicos peruanos que gozó de gran prestigio internacional, merece que su recuerdo como un piurano que trascendió el espacio local, regional y nacional sea conocido y reconocido por todos los piuranos y peruanos como uno de los símbolos de la piuranidad, quedando en la memoria colectiva de todos los piuranos, sin distingo de condición social, política, económica o religiosa. Historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda. Asociación Pirúa, defensora del patrimonio cultural.